Y ya estamos de vuelta aquí en el plató de ST Televisión Córdoba. Les hemos prometido pues un programón y si ya hemos hablado de esa denominación de origen Montilla Moriles y toda esa, bueno, esos hongos que están afectando, no se preocupen, de manera muy superficial todavía a esas vides en nuestra denominación de origen en esta parte de nuestra provincia cordobesa. Vamos a hablar ahora de salud, porque los programas, como ya decimos, tienen que ser entretenidos, divertidos y también pues informar a los que nos estáis viendo de cosas tan interesantes como cómo cuidar nuestro sistema urinario, que eso tiene muchas variantes y muchas vertientes que vamos ahora a acotar y a hablar con dos auténticos expertos, Juan José Salamanca y José Horacio García, urólogos de Cruz Roja, y vamos a hablar de este tema, de cómo cuidar nuestro sistema urinario. Primero, buenas tardes, encantado de teneros aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Es un placer teneros aquí como expertos para hablar de un tema que pues pasa un poquito por debajo del radar siempre, ¿no? Sí. Y quizá pues los hombres, lo hablamos también fuera de cámara, somos un poquito más laxos en estas medidas, ¿no? Y está bien que se ponga el punto sobre la I, que se ponga el acento aquí y hablemos de este tema. Quiero una pregunta para cada uno, empiezo contigo José, luego iré contigo Juan José. ¿Qué tenemos que hacer para, bueno, cuándo tenemos que empezar a hacernos pruebas recurrentemente los hombres? ¿Cuándo empieza la edad de riesgo? Vale. Porque las pruebas se pueden hacer en cualquier edad, ¿no? Pero ¿cuándo hay que, o deberíamos hacernos más recurrentemente? Pues efectivamente, el principal causa que tiene que hacer es que consultemos con el médico, en este caso con el urólogo, es algún síntoma. Da igual la edad que tengamos, que si hay algún síntoma que puede ser dolor lumbar, orinar sangre, orinar una piedra, algún problema en la zona de los genitales, testículos, pene. Entonces, siempre que veamos algo anómalo o que no entendamos, lo suyo es consultar. Claro, siempre es mejor que te diga el médico, no te preocupes, no es nada, a que luego tenga un problema serio. En ausencia de síntomas, principalmente hablando del cáncer de próstata, que es el único así que no hay una especie de screening, pero hay un diagnóstico oportunista que se llama, en fin, que es otro concepto, pero vamos, que es lo mismo. Si hay antecedentes familiares, a partir de los 45 años, es conveniente hacerse una analítica y una exploración rutinaria, y si no hay antecedentes familiares de cáncer de próstata, a partir de los 50 años estaría más o menos indicado. Y haciendo pruebas, Juan José, entiendo que tú coincides totalmente con lo que dice José, ¿no? Por supuesto, es lo que hablaba, ¿vale? Lo fundamental, y es lo que hablábamos un poco en el varón. Nosotros los urólogos atendemos tanto hombres como mujeres, pero sí que vemos que hay una tendencia en el que el hombre suele ser más cauto, suele dejarlo pasar más y suele consultar ya cuando empieza a asustarse, no porque ve que esto ya no es normal y se prolonga. Eso conceptualmente es muy distinto a las campañas de salud de la mujer, ¿vale? Que es un control rutinario o ante cualquier tipo de síntoma que permite, lo fundamental es que permite identificar, si es que lo hay, un problema a tiempo, ¿vale? Y luego en temas, hablando del varón en concreto, ¿no? Pues bueno, pues porque es un poco el que muchas veces te enfoca por el tema de la próstata, la salud sexual, determinadas patologías que muchas veces precisan cirugía, pues totalmente de acuerdo con José, es decir, lo ideal es, por campañas de salud a partir de los 50 años, hacerse un seguimiento muy básico, que mediante una analítica, una ecografía, que es una exploración que incluso los propios urólogos solemos hacer en la propia consulta muy rápido, y una exploración básica. Con eso podemos tener acotados el 95% de los problemas frecuentes y graves a nivel del órgano que trabajamos. Eso es muy importante. Si está bien, hasta un año no habría que revisarlo, pero con eso simplemente, que prácticamente en una consulta podemos identificar hasta el 95% de esos problemas. Merece la pena. Merece la pena, evidentemente. Para que la gente no lo deje tanto, voy a ir también con los dos, voy a seguir contigo, Juan José. Muy bien. ¿A qué riesgo nos enfrentamos si dejamos pasar este tipo de problemas? Bueno, pues fundamentalmente, cuando hablamos de problemas en el hombre, yo lo voy a diferenciar como en dos vertientes. Vamos a decir una más seria, que son problemas tumorales, ¿vale? Que están muy a la orden del día, ¿vale? En el caso de los órganos que tratamos los urólogos, pues lo más frecuente sería el tumor o el cáncer de riñón, el cáncer de vejiga, y en el hombre muy frecuente el cáncer de próstata, ¿vale? Entonces, si hablamos de un proceso tumoral, el riesgo que nos enfrentamos es, si no hacemos un screening o una exploración a tiempo, pues evidentemente podemos identificar este problema en un estado más avanzado y con menos oportunidades que si se coge a tiempo, que a día de hoy, tanto con técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas como con terapia, podemos abordar la mayoría de estos tumores con garantía de buscar un proceso curativo. Eso es importante. No hablando de tema tumoral, hablamos también de otros problemas muy importantes que afectan a la calidad de vida de la persona, tanto de hombres como mujeres. Entonces podemos hablar de problemas de piedras, que en algunos casos incluso pueden llegar a complicarse con infecciones o problemas importantes, o problemas del día a día a la hora de orinar o de la salud sexual, que pueden interferir en la vida diaria y limitar la vida diaria, la calidad de la vida diaria de estos hombres o estas mujeres. Entonces, evidentemente todo esto tiene a día de hoy muchísimas opciones terapéuticas y además
cuanto antes lo tratemos, mayor expectativa de conseguir una mejora lo vamos a conseguir. Efectivamente, porque José, tú también que estás enfocado también a estos problemas que comentaba Juan José, estos problemas en la vida sexual, entiendo que eso existe, quiero también que entremos un poquito más en detalle, pero también antes, hay un poquito más de tabú en los hombres en este tipo de asuntos, ¿no se atreven mucho a ir al médico y hablarlo con un profesional? Pues sí, muchas veces el paciente como intenta, entre comillas, sobre todo en atención primaria, ¿no? Que el sistema pasa primero por el médico de cabecera y luego tiene que ir al especialista. Como que engañan, entre comillas, le da vergüenza, sobre todo si su médico, porque todavía sigue habiendo esa especie de barrera machista, si lo queremos llamar así o como sea, que al ser una mujer como que el hombre no quiere hablar de ese problema. Entonces le dice que tiene algún otro tipo de problema, que se ha notado un bulto, que se ha visto no sé qué, alguna cosa extraña. Cuando te llega la derivación ya realmente el problema que él tenía pues era que tiene un problema de disfunción eréctil, que es muy frecuente, a partir de los 50 años, muy frecuente, pero eso no quiere decir que no tenga solución. Todo en esta vida no tiene solución, pero esto en concreto tiene varias soluciones, desde algún tipo de técnica, fármacos, inyecciones, en fin, que hay muchas cosas que se pueden solucionar. Muchas veces también la gente creo que no consulta, aparte de por tema tabú o un poco de vergüenza, porque cree o considera que no va a haber algún tipo de solución, aunque ya lleva mucho tiempo de que salieron los primeros fármacos. La gente sigue teniendo ese miedo a no me quiero tomar o me da vergüenza, o en fin, incluso cuando van a la farmacia les da también vergüenza pedirla. Entonces es un tema que sí, que efectivamente hay bastante tabú, pero bueno, que a fin de cuentas es una cosa muy común y tiene solución. Entonces es importante consultar, considero yo, vamos, en este caso con nosotros, con los especialistas. Porque además esto redunda en la calidad de vida, claro, nadie quiere vivir peor, es decir, la vergüenza mejor quitársela, ¿no? Porque al final redunda en que tú pues, estás más incómodo, aunque evidentemente a lo mejor no tengas un problema de salud gravísimo, pero bueno, te impide disfrutar de otra parte de tu vida también, ¿no? Evidentemente no te vas a morir de esto, pero bueno, algún paciente dice, bueno, en fin, la broma que te suelen decir, ya veremos. Vamos, evidentemente de eso no se va a morir nadie, pero eso está más que estudiado, impacta, o sea, hay muchísimo impacto en la calidad de vida, que a fin de cuentas todos queremos vivir más, pero quiere vivir bien y mejor. Entonces esto es una parte muy importante de esto. Hay gente que no le interesa, pues perfecto, pero hay gente que le importa y le preocupa, pues que sepa que tiene solución. Claro. Y tiene solución, Juan José, hablábamos los tres fuera de cámara, aquí en Córdoba hay una técnica que mucha gente cuando tiene problemas de este tipo, hablábamos que piensan que hay que irse fuera de Andalucía incluso, tratarse en Madrid, Barcelona, con el gasto pues, que conlleva de dinero, pero no, aquí en Córdoba pues tenemos unas técnicas que quiero que nos contéis un poquito. Bueno, pues sí es cierto que en relación a, sobre todo en este caso del varón, del hombre, tanto de los problemas sexuales, es muy típico los problemas urinarios. En el día a día todos conocemos nuestro padre, nuestro tío, que a partir de una edad empiezan a tener problemas al orinar, ¿no? Entonces, desde aquí en el Hospital de la Cruz Roja de Córdoba, el grupo nuestro de urólogos desde hace ya casi 4 o 5 años, pues tenemos implantado prácticamente todas las técnicas más novedosas que existen en el tratamiento quirúrgico para la desobstrucción de la próstata por problemas urinarios, ¿vale? En concreto la que hablábamos, que me parece interesante referirla porque es menos frecuente, una técnica, el nombre, la sigla en inglés se llama HOLEP, ¿vale? Son las siglas, la técnica se llama enucleación de próstata mediante láser, ¿vale? Y yo muchas veces cuando lo cuento en la consulta no hago así un símil, ¿no? Porque con esto de los oftalmólogos, la cirugía de los láseres, pues una cosa muy parecida a una técnica que tiene muchas ventajas porque a través de un sistema láser y endoscópicamente, que quiere decir utilizando la uretra, ¿no? La zona por donde orinamos sin incisión a través de un láser, nos permite abordar y recortar toda esa parte de próstata que obstruye independientemente del tamaño, y además esto nos permite hacerlo con una anestesia mínima, una anestesia raquídea, en un procedimiento que rara vez se alarga más de 1 hora y media, 2 horas, y que permite al paciente casi en el 100% de los casos darle al alta a la mañana siguiente sin sonda y con una vida absolutamente normal, sin riesgo de sangrado, sin riesgo de nada. Una técnica muy moderna, muy novedosa, que todavía en muchos sitios, incluso hablando de propia Andalucía, no la realizan, y nosotros ya estamos recibiendo muchísimos pacientes por ellos, porque antes había el concepto para todo este tipo, la gente se tenía que ir a Madrid, Barcelona, y ni muchísimo menos. Una técnica que ya os digo, desde 6-7 años la llevamos y ya llevamos tratado un gran número de pacientes, y la verdad que esos pacientes, incluso los mismos en consulta, nos refieren una satisfacción tremenda y están muy contentos. Entonces, pues saber que tanto esta, el láser verde, el Rezum, bueno, hay una gran variedad de técnicas a día de hoy, muy poco invasivas
y muy beneficiosa, pues que sepan que nosotros, pues en este caso en nuestro grupo, en el Hospital Cruz Roja de Córdoba, tenemos la disponibilidad de todas ellas. Lo importante es evaluar al paciente cuando tenga un síntoma y nosotros lo vamos a ir guiando, recomendándole que creemos que puede ser la más beneficiosa por un aspecto o por otra, pero prácticamente tenemos para hacer cualquier procedimiento quirúrgico, por novedoso que sea, a día de hoy en el campo de la urología. Y lo tienes cerca de casa y encima con un postoperatorio mínimo prácticamente, satisfacción total después. Sí. Así que, y por ejemplo, para que se vea que se sigue innovando en todos los ámbitos de la medicina, que se habla mucho también, evidentemente, de enfermedades coronarias, de cánceres, pulmón, también cosas cerebrales, también esto. Aquí también se innova. Y José, te quiero preguntar también, si tú no tienes una señal de alarma, como por ejemplo el expulsar sangre, por ejemplo, ¿cómo te puedes tú detectar a ti mismo? En el caso de las mujeres, pues se habla mucho de hay que palparse, si ahí se nota algún bulto, algo anómalo, no sé si en nuestro caso pues es algo similar. El símil que es el cáncer el símil de cáncer de mama, el cáncer de próstata, pero bueno, otro similar a los genitales nuestros son los testículos. Entonces, efectivamente, una exploración, básicamente al ducharte, explorar, eso suele ser más frecuente, porque en el momento que te nota un bulto, eso sí suele consultar antes gente más joven, tiene más preocupación, entonces sí consultan. Pero autoexploración a nivel urológico de los testículos, evidentemente, sí es conveniente. Cuando te duchas tranquilamente, pues ves que no haya ninguna masa, ninguna cosa anómala. Que estamos lo mismo, la mayoría de la gente que consulta porque se ha notado algo en el testículo no es nada. Pero a lo mejor que te quedes tranquilo sabiendo que no es nada, que alguno es lo contrario, piensa que no es nada, y cuando ya lo ves dices, tiene usted un tumor, se tiene que operar, en fin, ya son cosas más que dan peor sabor de boca, ¿vale? Aunque tengan solución después. Por suerte el cáncer de testículo suele responder entre cirugías, quimioterapia, en fin, que no es de los que suele responder bien, tiene tasas altas de curación. Pero bueno, queda el mal sabor de boca de podía haberlo diagnosticado un poquito antes, me hubiese ahorrado a lo mejor algún ciclo de quimio, en fin, que son cosas importantes, evidentemente. Y visualmente, dentro de los órganos, si tú echas un vistazo, ¿se puede identificar de alguna manera o hace falta una exploración ya? A ver, puedes tener una intuición a la exploración física, que es un bulto pétreo, no doloroso, en fin, es una cosa que se ve llamativa, pero claro, evidentemente no puedes con eso directamente ya quitar un testículo, mínimo una ecografía, con eso ya sí sería suficiente, porque es que tiene vascularización, en fin, 4 cosillas que miramos nosotros en la consulta y sabemos si es malo o no es malo. Y el cáncer de pene, que es muy infrecuente, es de personas más mayores, pero bueno, que también se ve como una verruga que va creciendo, sangra, pica, en fin, es más desagradable, pero bueno, también existe y que tratarlo, ¿no? Efectivamente. Eso normalmente en gente mucho más mayor, también relacionado con el virus del papiloma, ahora que está más si vacuna sí, vacuna no, en fin, que tiene sus connotaciones y su implicación y su importancia. Y ahora, chicos, quiero que repasemos ambos, pues qué recomendaciones hacéis cada uno para, evidentemente, evitarnos problemas en el sistema urinario, porque también entiendo que estará muy relacionado también con la bebida, con el consumo de tabaco y con otro tipo de hábitos que tenemos en nuestro día a día y que no son lo mejor, ¿no, José? Mira, en concreto de procesos tumorales, los dos principales factores de riesgo de medioambientales que hay en el día a día son el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. El consumo de tabaco está muy relacionado con los tumores de vejiga, además José en este caso es experto en ese campo en concreto, pero es un factor de riesgo muy importante. Se estima que hasta el 50% de los tumores que aparecen en la vejiga o en el urotelio, que es el tejido que recubre a toda la vía urinaria, se deben al tabaco, suelen ser pacientes fumadores de larga evolución. Y en el caso del tumor de riñón, el alcohol también está identificado como un factor de riesgo. En el caso de la próstata es verdad que lo que hay más sobre todo es un componente genético, es decir, aquellos pacientes que tienen antecedentes de primer grado, estos es padres, hermanos, deben de tener una especial cuidado y un seguimiento un poco temprano, como ha comentado antes mi compañero José, pero más importante que eso es que a partir de los 50 años empiecen con su visita al urólogo, su analítica, su exploración y con eso no hay ningún problema. Como medidas generales a nivel del aparato urinario, pues evidentemente suele estar muy relacionado. Inciso, digo en el aparato urinario, en este caso sea José también en el tema del aparato sexual. Todo aquello se llaman los factores de riesgo cardiovascular, todo aquello que daña nuestras arterias, es decir, una dieta desequilibrada, el sobrepeso, hábitos de vida poco saludables, el ritmo de vida de hoy en día que desafortunadamente es muy ajetreado, pero todo eso puede influir a nivel del aparato urinario y del aparato sexual, con lo cual las medidas son todas las encaminadas a intentar evitar todos estos factores. De aquí para arriba yo tengo estas medidas, consulta con el especialista en este caso, que vamos a pedir las pruebas oportunas para poder estudiar el problema y ofrecer una serie de alternativas, tratamientos de diverso tipo encaminadas a ello. Y José, no sé si
algún alimento, algún hábito en concreto que Bueno, ayude a... ahondar en lo que ha dicho Juanjo, la prevención primaria, que es básicamente eso, hacer un ejercicio moderado, tabaco cero, alcohol poquito, mientras menos mejor, y bueno, y en el tema de alimentación, sobre todo, pues se ha visto que alimentos ricos en antioxidantes, básicamente fruta y verdura, lo que ya sabemos de toda la vida, solo que ahora, bueno, pues hay estudios, como dicen ahora los jóvenes papers, en fin, que sí, que ahondan en eso, en la importancia de tener una salud, o sea, una dieta equilibrada, un ejercicio físico moderado y evitar los factores tóxicos. Es decir, hoy por hoy, y ya veremos si en algún momento se puede, no puedes alterar tus genes. Si tienes el gen para poder tener un tumor, lo vas a tener. Lo que sí puedes tratar, es decir, son las papeletas que tú vas comprando. Pues mientras menos fumes, mientras más deporte hagas, evitar el sedentarismo y demás, pues probablemente, o tengas menos papeletas de desarrollar algún problema, tanto a nivel oncológico, que es un poco lo que más nos preocupa, como evidentemente a nivel sexual, ya que el pene es un órgano, básicamente es sangre. Entonces, si las arterias no están bien, es el primer órgano o de los primeros órganos que va a fallar. Está muy relacionado el tema de disfunción eréctil con infarto cardíaco. Claro, empieza fallando un tipo de arteria, eso implica que todo el árbol vascular está enfermo. Entonces, eso. Y la edad de empezar a cuidarse, mientras antes mejor. No te ponemos como... A partir de los 40 vamos abajo, ¿verdad? Pero mientras antes se empiece, es mejor mantener una rutina, porque esto no es... Me lo voy a hacer en un mes, no, esto es de por vida. Es decir, tienes que comer sano y hacer deporte de por vida. Eso es lo que se ha visto. Luego, al final, esto, cuando la gente que se atreve a hacerlo, pues luego dice, coño, estoy mejor, ¿no? Estoy mejor. Totalmente. Y ayuda, es verdad que empezar siempre cuesta, ¿no? Pero una vez que se coge el ritmo, hombre, uno lo agradece. Sí, que de joven, adolescente, pues, fuma, no sé, bien, vale, ya está. Cosas que no se hemos hacen, hecho ¿no? cosas, pero lo suyo es darte cuenta cuanto antes de las cosas malas e intentar evitarlas. Pues José Salamanca, José Horacio García, urólogo, un placer tenerlo aquí con nosotros y hablar de este tema tan pertinente, un tema del que no se habla tanto, parece ser, que quizás no cope tantos titulares ni tanto espacio en los medios de comunicación, pero hay que hablarlo y hay que quitar un poquito ese tabú, ¿no? Sí. Y también porque, como bien habéis dicho, esto puede ser la puerta de entrada y la señal de cosas más graves y que hay que atajar a tiempo. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación, un placer. Y ojalá volváis, que tenemos que seguir hablando de temas de estos, que puede ser que a alguna gente le dé un poquito de vergüenza, pero no pasa nada, porque asumiéndolo con profesionalidad, ¿no? Sí, pues, claro, si las y con cosas naturalidad. hay que hablarlas, Intentaremos quitar la vergüenza poquito a poco. Ahí está, poquito a poco, tú lo has dicho, José. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Nosotros vamos a recoger por aquí un poquito y ya habéis visto pues que se pierde la vergüenza, hay que hacernos controles y si tienen dudas de dónde acudir, pues aquí tienen a dos fantásticos profesionales que les van a atender sin ninguna duda y les van a dar pues la mejor recomendación para cuidar tanto su sistema urinario como sus órganos sexuales y también todo lo que ello pues tenga de relación en nuestra parte del cuerpo humano. Así que cuídense, ya saben, sigan los consejos aquí de los profesionales y nosotros, pues otro consejo que les damos es que no se vayan, sigan sentados y sintonizando 7 Televisión Córdoba porque seguimos con nuestro magazine que va a seguir mejorando, ya lo verán.